2 años y medio yo quería estar muerto, pero desde que abrí mi corazón al Señor, ha mirado milagros en mi vida. And you know what? El otro año gané mi apartamento y yo le decía, so, ¿cómo va a trabajar esto? Y me dijeron, oh, vas a pagar 20 a 40% de lo que ganas. Le dije, ok, pero todo para la honra y la gloria de Dios. Me ha perdonado $27,500 de renta. Y no nomás eso, lo que me pongo feliz, me dijeron, trae agua, trae internet, todo está pagado. Nomás vas a pagar la gas, me dijeron. And I'm like, oh, cool, cool. Pagué el primer, después vino el bill que traía crédito de $100. So, desde todo el año no ha pagado renta. Hey, no me pregunten por dinero, porque compré un carro. Pero la última cosa, lo que quería decir, esto, no importa lo que Dios me ha bendecido, ese es mi último testimonio, lo quería salvar por ahorita. El otro día fui al hospital y me dijeron, porque dinero viene, muchas personas que me conocen han mirado que el dinero no me pone feliz, eso es lo que me puso feliz. Me dijeron, hey, pues me lo confirmaron 2 veces, me llamaron y me dijeron, nomás te quería decir que tu salud traes un buen hígado. I was like, wow, ¿de dónde salió eso? Traía el Wednesday y fui a otra cita y me dijeron, oh, mira, así me dice, good job, bro. And I go, oh, muchas gracias. Me dice, tu hígado está bueno. No nomás eso, le dije, pues me dijeron que traigo hernia. ¿Cómo trabaja eso? Me dijeron, oh, no te preocupes, eso es algo grave, chiquito. No vas a necesitar surgery, me dijeron, no vas a necesitar surgery. Oh, no, con eso le dije, you know what? El Señor que yo sirvo hace milagros y yo le doy gracias a Dios que hizo un milagro en mi vida. Y with that, thank you. ¿Qué echamos, hermano Anthony, esta tarde, hermano? Dios lo bendiga, amén. Pues gloria a Dios, hermano. Pues además queremos dar primicia, también quiero darle la gloria a Dios. Daniel 4, 2 a 3 dice que es menester que contemos las grandezas del Señor y los milagros de Dios para que sea glorificado. Yo también quiero dar la gloria a Dios por lo que ha hecho por mí en este 2024 al 2025. El año pasado entregamos nuestras ofrendas con mi esposa y puse una cantidad específica en mí y en mi esposa, y nosotros obedecimos la voz del Señor y siempre damos a Dios, no para que nos dé, porque amamos a Dios, damos con todo nuestro corazón. Pero el año que pasó, como sabía, nuestra bebé ya estaba creciendo, ya estaba en un lugar que estaba bastante más restringido en nuestro lugar donde vivíamos. Ya habíamos llegado el tiempo que tenemos que movernos de ese lugar. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Tenemos que movernos, ya la niña va a crecer, ya no hay suficiente campo para todas las cosas, vamos a buscar otro lugar. Y yo, ok, está bien, no hay problema. Y dije, ¿dónde quieres que busquemos? Dice, allá por la Chandra hay un lugar, hay bastantes señores que están como que no, desamparados de las casas, pero el lugar se mira bonito. Voy a preguntar cuánto vale allí, si está cómodo, pues vamos a movernos allá. Digo, ok, está bien. Y yo fui a preguntar y $4,500 por el lugar, hermano. Vine para atrás y a mí mi apartamento como nunca lo había amado anteriormente, amén. Y me olvidé de moverme, gracias a Dios, hermano. Pasó el transcurso y al final de septiembre, en agosto, septiembre, nuestro edificio se vendió a otros señores que estaban tomando control del edificio, y pues ya el lugar no estaba igual como anteriormente. Y me habló el dueño del edificio y dijo, ¿sabes? Dice, estoy interesado, si quieres moverte, te quiero pagar dinero para que te vayas del edificio. Y yo dije, pues yo me quiero mover, si se van a pagar, voy más rápido, gracias a Dios. Y le dije, pues ¿cuánto me quieres pagar? Y me ofreció una tarifa de dinero. Y dije, nada, ¿sabes qué? Se me hace muy poquito, eso lo voy a gastar bien rápido. Le dije, si me das $30,000 me voy a ir, si no, ¿para qué me voy a quedarme aquí con ustedes toda la vida? Y dijo, no, es mucho dinero, a lo mejor quédate a gusto. Y así dejamos las cosas y pasó una semana y me habló el Señor para atrás. Dijo, ¿sabes qué? Ya reconsideré. Te voy a pagar los $30,000 para que te vayas y vayas a agarrar otro lugar, no te vayas a mover a gusto. Y aquí quiero poner ese cheque. You have the check for me, sister? Oh, yeah. Aquí me dieron los primero, eso put that one for me, sister, please. Este fue en septiembre 30 cuando empezamos la plática. Me dieron $15,000
Y de ahí para adelante me dijo el muchacho que no me tenía que preocupar de la renta, que me perdonó la renta de mi apartamento para no tener que pagar más biles de ese lugar. Y me perdonó la renta ¿qué fue? De septiembre, de octubre. Y dijo, cuando encuentres tu lugar, te mueves, dice, te mueves a tu lugar y no tienes que rentar storage. Aquí te puedes ir moviendo poco a poco, no tienes que apresurarte. Y ya después, cuando encontré un lugar, me dio esos primeros 15,000. Luego de la vuelta a la otra hermana. Luego me dio los otros 15,000 para terminar nuestro contrato. Ahí firmé, que me fui en paz y me dieron $30,000 para entregarle sus llaves, hermano. Y quiero darle gracias a Dios por esa bendición que trajo a mi familia. Fue de grande bendición para nosotros. En ese mismo transición había un lugar que estaba abriendo para nosotros que no sabíamos que iba a ser para nosotros. Y ya agarramos el otro lugar, estamos muy contentos, estaba muy bien. Y si piensa decir, le voy a pedir al pastor un dinero prestado, ni lo piense, ya me lo gasté todo en la movida, hermano. Así que gloria a Dios, amén. Pero bueno, hermano, pero gracias a Dios que Dios suplió todas nuestras necesidades, hermano. Denle un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor. Es tan chulo y tan bueno nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Nuestro Dios es tan bueno con nosotros y vienen más testimonios. Quiero dar las premisas de mi testimonio porque es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y fue de grande bendición para nosotros. Y para la siguiente semana tenemos más testimonios de primicias. Si usted también se ha mirado la mano de Dios sobre su vida, pues testifique. Es lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 2. Y ahorita encontramos un lugar, estamos muy contentos. Ya cuando estemos ya preparados vamos a invitarlos a una carne asada para gozarnos ahí, amén. Usted pone la carne, yo vengo al asador y vamos a comer todos a gusto, amén. Póngase de pie en esta tarde, hermano, y dígale que está a su lado. El Dios que sirves es un Dios de poder en esta mañana. Gloria a Dios, amén. Bueno, hermano, quiero continuar con el pensamiento de la semana pasada. Empezamos lo que es la unicidad, la importancia de la unicidad. Quiero hacer la parte número 2. Hay muchos temas que tocamos en la iglesia. Todos los temas son muy importantes, pero creo que ese tema es fundamental para nosotros entenderlo muy bien, porque es lo que nos define y lo que nos diferencia de muchas creencias, muchas culturas y muchas teologías cristianas que se dicen ser cristianas por ahí. Pero solo quiere estar fundamentado en la palabra de Dios. Yo quiero enseñar la segunda parte de unicidad. Desafortunadamente no puedo enseñar universidad la semana que viene, toca las enseñanzas de primicias y vamos a terminar con este tema, pero hay mucha tela que cortar sobre este tema. Le voy a pedir a los hermanos si pueden ayudarme a mover este púlpito para este lado, bueno, para que puedan mirar bien la pantalla. De otra forma bloqueo las pantallas y pues no se están mirando bien. Yo les agradezco mucho, muchas gracias, Dios les pague. ¿Qué sea para nuestra hermana Anthony? ¿Nuestra hermana Rocky, hermanos? Gloria a Dios, Dios los bendiga a los hermanos en esta noche. Ya se me dio el pan, muy amable. Ahí pueden mirar la pantalla mejor, ¿verdad, hermanos? Ok, qué bueno. Entonces aquí va a estar aquí, hermano. Aquí hay bastante información. Es muy imposible poner todo en una sola enseñanza, pero quiero dar un poco de historia donde se formó que es el problema de la Trinidad, el problema de la unicidad, donde fue las desviaciones. Usted quiere tomar fotos, puede apuntar la información o me puede pedir la información después del servicio, lo puedo facilitar en esta tarde. Abra conmigo ahora Marcos capítulo 12, versículo 29 al 32. Damos gracias a todos por comprar su libro. Rompimos récord en comprar libros este año. De una forma que cuando hablamos para Amazon, que nos mandaban las cosas más rápido, dijeron que eran muchos libros, se iba a tardar un poco más en mandarlo. Así que les doy gracias a todos por comprar ese libro, por regalárselo a las personas. Que Dios los bendiga y les multiplique grandemente en todas sus áreas. Amén. Es Marcos capítulo 12, versículo 29 al versículo 32. ¿Estamos todos ahí, mis hermanos? Ok, en caso que no esté ahí, usted es nuevo en el camino de Dios, no se preocupe, mira la pantalla, ahí va a estar proyectado por usted. Puede hacerlo lo mejor posible para hacerlo más explícito y lo más despacio que se pueda para transmitir información. Marcos 12, versículo 29 a 32 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Diga conmigo, uno es. Un paréntesis, este es el Shema de Deuteronomio 6:4, ¿okay? Jesús está recitando lo que dimos la semana pasada, que fue Deuteronomio 6:4, que es conocido como el Shema de Israel. Y ahora dice el Señor, el primer mandamiento es este, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Me encanta esta parte, dice, este es el ¿qué? Principal mandamiento. Hay gente que dice el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. No es el primer mandamiento. El mandamiento principal es saber quién es Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios,
Uno es el principal mandamiento. Y luego después viene el amar a Dios con todo su corazón, con todo tu ser, que es igualmente muy importante, ¿verdad? Pero Jesús dice, este es el principal mandamiento. Te voy a explicar por qué. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como tú mismo. Mira el que está a su lado. Dígale, te amo en Jesucristo en esta tarde. Es lo que dice la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo en esta tarde, ¿ok? Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro ¿qué? Muy importante, ¿verdad? No hay otro fuera de él. Vamos a hacer una oración. Padre, pedimos tu guianza, tu luz sobre la palabra para dar entendimiento sobre el Shema, sobre la unicidad de Dios en este lugar. Bendíganos, acompáñanos, denos entendimiento y bendiga la audiencia en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a tomar su lugar. Yo le digo a todos por estar aquí en esta tarde. Ahora Jesús se le pregunta esto. Es entrevistado Jesús por un abogado. El escriba era un personaje que conocía la palabra bastante bien. El escriba era un abogado que estaba preparado en las leyes de la palabra del Señor. Este abogado viene escuchando que Jesús está disertando correctamente, está contestando las preguntas bien. Viene y le pregunta, ¿qué es el mandamiento más importante, los mandamientos primeros de todos? Ahora, usted tiene que entender que en lo que es la creencia judaica, o lo que es el tiempo de la ley donde Moisés recibe las leyes con Aarón, el sacerdocio de Aarón, consistía de 613 mandamientos. No era algo pequeño, era una grande lista de mandamientos. Por eso este abogado entrevista a Jesús y le contestó que era el mandamiento más importante de todos, a los cuales Jesús le dice, el primer mandamiento, el más principal es saber que Dios que sirves, el Dios es un solo Dios. Esa es la verdad de la palabra de Dios, de que todos los demás pueblos en el tiempo del judaico se definían por ser politeístas. Y ahorita voy a definir términos. Nomás, todas las demás naciones creían en muchos dioses. Tenían dioses del sol, tenían el dios de la tierra, tenían el dios del agua, tenían el dios de la fertilidad. Todos los demás lugares tenían muchos dioses, pero el pueblo judío se definía por el Shema, por Deuteronomio 6:4, que era el único pueblo que se definía por servir a un solo Dios. Esta raíz, hermano, que estamos hablando en esta tarde, de un solo Dios, defiende todo el fundamento de nosotros. Defiende la iglesia, defiende lo que estamos haciendo, defiende cómo alabas a Dios, defiende cómo sirves a Dios, a quién le ofrendas, a quién le sirves, a quién trabajas. Cuando conoces a Dios, entonces todas las demás cosas van a venir para ti mucho más fácil. Pero si no conoces a Dios, tu mente va a estar confundida. Hasta cuando te hincas a orar, vas a decir, ¿a quién estoy orando? ¿Al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo? ¿A quién me dirijo? ¿Con quién estoy hablando? No sé si a usted nomás, si a mí me pasaba, también a usted le ha pasado anteriormente. Entonces la unicidad de Dios es un fundamento muy importante para nosotros. Quiero definir unos términos que ya definí la semana pasada. De repente alguien es nuevo en este lugar y no ha escuchado ese término. Quiero definirlo más para usted en este día. En mi pantalla va a mirar un término llamado monoteísmo. El monoteísmo viene de la palabra griega. Se divide en dos partes, que es monos y es únicos, y teos, que quiere decir Dios, ¿verdad? Un solo Dios, es el único Dios. No, el monoteísmo no acepta ni un tipo de creencia o divisiones dentro de Dios. No hay pluralidad de ninguna manera, simplemente acepta un solo Dios, lo que está aceptando. La otra creencia muy popular en ese tiempo es el politeísmo. El politeísmo se divide igualmente en dos partes, que es polis y es muchos, y teos, que quiere decir muchos dioses. Cualquier Dios aparte de un Dios, ya son muchos dioses. Son dos términos que vamos a estar aplicando en esta tarde. Y obviamente el conocimiento de un solo Dios, que no hay distinciones o divisiones esenciales en la naturaleza eterna de Dios. Es la creencia de un solo Dios. Todos los nombres y títulos de la deidad, tales como Elohim, Yahweh, Adonai, Padre, Palabra, Espíritu, se refieren a un solo Dios y al mismo ser. Cualquier pluralidad dentro de la característica de la teología cristiana de unicidad es asociada con Dios solo una pluralidad en atributos, roles, manifestaciones, de modos de actividades o relaciones con el hombre.
en esta posición es lo que tomamos, lo que es la pluralidad de Dios, ya que Él es el pastor, Él es el todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el príncipe de paz. Tiene muchos atributos, pero Él solamente es un solo Dios, amén, en su esencia. Entonces es lo que creemos nosotros como iglesia, una unicidad en un solo Dios. ¿Dónde inicia la unicidad? Obviamente la unicidad tiene su fundamento en Deuteronomio 6:4. Esta es la base de toda la doctrina. Se encuentra en el Torah, se encuentra en el fundamento de los primeros 5 libros de la ley, que es el Pentateuco, en su palabra del Señor, en su Biblia. El Antiguo Testamento se fundamentó ahí, pero el Nuevo Testamento tiene la revelación del Antiguo Testamento, porque los escribieron en el Antiguo Testamento se revelan en el Nuevo Testamento en su esencia completa. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos la semana pasada de que la Trinidad no comenzó hasta el segundo y tercer siglo. Todo el primer siglo se predicó un solo Dios. No encuentra usted ningún relato histórico de predicar que había más de un Dios, ni dioses ajenos, sino simplemente un Dios en todo lo que es el primer siglo. Y en el segundo y tercer siglo empieza a aparecer filósofos, personajes como Tertulián, uno de los más famosos, pero hay mucha gente que quería practicar o tener filosofía de pluralidad de Dios o su eternidad de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? ¿Cómo es que viene la desviación? Déjeme ir un poco a la historia para que usted pueda comprender qué es lo que pasó. Voy a poner unas cuantas definiciones en la pantalla para su beneficio. Después que Cristo viene y cumple su ministerio, es resucitado al tercer día, sube al cielo, el libro de los Hechos, ya pasa desde Pentecostés, viene otra era que se llama la era apostólica, y en la pantalla va a mirar la era apostólica. Voy a leer lo que dice exactamente letra por letra en esta parte. Dice: se denomina así el periodo comprendido entre Pentecostés 30 DC y la muerte del último apóstol de Cristo, que fue Juan de Zebedeo, 100 DC, después de Cristo. Históricamente a la iglesia en esta época se llama primitiva. En las epístolas se hace referencia a ella como la iglesia, en el sentido de su identidad con Cristo, mas no como una organización. Por esto es que no se refiere a ella con ningún otro apelativo, exceptuando el lugar donde la congregación se encontraba establecida. Quiero explicar eso, que en el primer siglo, cuando los apóstoles predican, Jesús se va, siguen los apóstoles, siguen los discípulos. Ellos no tienen ninguna confusión en predicar a Jesucristo y a un solo Dios. Ellos predicaron la doctrina que recibieron de Jesús, porque la recibieron de Jesús, estaban con Jesús. Ahora, la iglesia, como iglesia, no era organizada como estamos ahorita. No había edificio, no había luces, no había micrófono. Era simplemente la iglesia de Efesios, la iglesia de Filipenses, la iglesia de Tesalonicenses, y cada lugar estaba llamado por la ciudad donde ellos vivían. No había un lugar estructurado donde todos los hermanos venían, como en este momento los hermanos tocaron los instrumentos, nos gozamos, adoraron a Dios. Ahí todo era rural, no estaba nada organizado. La religión en sí no existe en la palabra de Dios. Dios no vino a poner ni una iglesia, literalmente. Dios no vino a formar una religión. Dios vino a formar relaciones personales con su presencia, donde un grupo de personas llenas de fe practican la misma fe y adoramos al mismo Dios en esta tarde. Entonces, en esta etapa, en la era de los apóstoles, no hay una iglesia, no hay un edificio, simplemente está en la era de los apóstoles. Ellos siguen predicando la verdad. En la era de los apóstoles, hermano, este tiempo se acontece después que Jesús muere, los apóstoles siguen, ellos predican a un solo Dios. No hay confusión en esta etapa. Era la era de los apóstoles, bien agarrar la doctrina de Jesús. Ellos, su mentalidad era el Shema de Israel, era el fundamento bíblico. No creían en otras deidades. Los griegos tenían muchos dioses, los corintios tenían paganismo, pero los apóstoles tenían a Jesucristo y a este crucificado. Era el que predicaban, porque eso es lo que se les había enseñado a ellos. Amén. La era de los apóstoles, hermano, llega hasta el tiempo que Pedro y Pablo terminan su tiempo. Cuando ellos mueren, después que estos hombres mueren, viene la destrucción de Jerusalén. Si usted acuerda este tiempo histórico por Tito, cuando viene la destrucción del templo de Jerusalén, viene una persecución contra el pueblo del Señor. Viene una persecución contra los demás seguidores que se hacen de este lugar, acordante al dático del Source. Aquí abajo estoy poniendo las fuentes, hermanos. Si no las puede mirar, me dice, yo se las puedo facilitar. Eso no es mi información, es fuente de otros lectores y historiadores que han escribido. Esta información la saqué de la historia de la iglesia cristiana, la página 38 y 39, citado por David Hernández y Eduardo Forero. Y él dice lo siguiente:
Tiempo después acontece la muerte de Pedro y Pablo, y según datos históricos, 6 años después acontece la destrucción de Jerusalén. Es sabido según la tradición que los cristianos, entendiendo las profecías dadas por Jesús respecto a ese suceso, huyeron con la autoridad de la ciudad y se refugiaron en Pella, donde se establece una iglesia judá cristiana. ¿Qué es importante aquí? Jerusalén es destruida. Cuando Jerusalén es destruida, los apóstoles empiezan a morir, no van a ser eternos. Cuando empiezan a morir, empieza una persecución contra todo el pueblo judío. El imperio romano se levanta contra la iglesia cristiana y quiere acabar todo lo que es el cristianismo, y lanzan Nero y todos los demás imperios empiezan a tratar de matar a los cristianos en ese tiempo. En vez de matarlos, ellos salen por las calles, salen por diferentes lugares y empiezan a colonizar el tiempo helenístico, que es el tiempo griego, y el evangelio empieza a crecer y empieza a cambiar personas. Gente de otras culturas empiezan a convertir, reinos de otro lugar empiezan a recibir el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la doctrina acerca de la unicidad de Dios en esta época se fundamenta inicialmente en las escrituras del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo, consignadas con los evangelios y las enseñanzas del Antiguo Testamento, llevan a cabo a formar lo que se llamaba la primera iglesia, el primer movimiento de la misma línea del monoteísmo. No hay otros dioses, no acepta nada. Y en este texto que leímos en este momento, el Señor mismo refuerza el Shema de Israel, diciendo que el primer mandamiento y el principal mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La era de los apóstoles, hermano, no se introduce en Trinidad, no se introduce otras deidades. Aún la enciclopedia británica en la era apostólica, en el siguiente slide que se va a mirar, eso es la guerra de la enciclopedia británica, dice lo siguiente. Gracias. Dice: ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparecen en el Nuevo Testamento. Tampoco Jesús y sus seguidores tuvieron la intención de contradecir el Shema del Antiguo Testamento, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Hasta aquí vale destacar que el monoteísmo, base pilar del judaísmo, fue mantenido en la iglesia primitiva de 300 DC a 100 DC, con las mismas enseñanzas de Jesús. Se transmitieron a los discípulos, ellos siguieron la misma línea, no se cambió, todo era exactamente como se le había implementado. Después de la era de los apóstoles viene otra era que se llama la era post-apostólica. Va a seguir en el otro slide. Estos son los discípulos de los discípulos. Jesús da la enseñanza, los discípulos agarran la enseñanza, siguen el mismo patrón de conducta, pero ahora vienen discípulos de los discípulos en este momento. Y la era post-apostólica va desde el año 100, probable fecha de la muerte del apóstol Juan, hasta el 325. Si usted recuerda, la semana pasada ahí fue donde introducimos el primer concilio. Aquí empieza a haber un poco de problemas, porque aquí empieza a entrar un poco más de personas que están convirtiéndose de otras ciudades, de otros terrenos, de otros lugares. Ya tiene una mentalidad de pluralidad en dioses, ya tiene otra diferente mentalidad. Entra gente estudiada, entran teólogos y empiezan a poner su entendimiento, su conocimiento en la deidad de Dios, y empiezan a interpretar la unicidad de Dios en pluralidades. Empieza a haber un poco más de filosofía en este término. De aquí se divide en dos etapas. Una es padres de la iglesia, que es de 100 a 200 años aproximadamente, y son aquellos que todavía se encuentran próximos al tiempo y mundo de los apóstoles, siendo todavía un poco afirmados en la doctrina, pero sin embargo ya algunos los discípulos de ellos mismos, cristianos, empiezan a mirar otras áreas de filosofía en la palabra de Dios, aunque la mayoría se mantienen en la creencia y la doctrina apostólica de la unicidad de Dios, de un solo Dios. En este tiempo salen ciertos concilios llamados los concilios ecumínicos, que se van a encontrar aquí, el que sigue ahorita. Gracias. Obviamente hay mucha transforma y reformas a través de esto, pero los concilios fueron reuniones de obispos y líderes cristianos de diferentes regiones para resolver disputas doctrinales y tomar decisiones importantes sobre la iglesia, de cómo llevarán a cabo las doctrinas y la esencia de la palabra del Señor. Aquí es donde comienza el problema y empieza a haber
ya filosofía personificada, teología, donde la unicidad empieza a tomar ya otro tipo de ideología, porque entran personas formando diferentes sistemas de creencias. Y voy a leer los concilios que se formaron, donde implementaron diferentes creencias de la unicidad. Primer concilio que vimos la semana pasada fue el concilio de Nicea, 325 después de Cristo. En este se definió el credo niceno, estableciendo la creencia de la Trinidad y la divinidad de Cristo. Aquí se estableció y se refutó con la gente de que en Dios había pluralidades y que Jesús, el Hijo, era coeterno, coexistente, y que Dios no era uno, sino que había otro personaje llamado Jesús al lado del Señor. En este concilio se presentó la idea. Hubo 58 años de conflicto, después se anexió y se hizo oficial que se iba a meter el Hijo a este concilio. Después de esto no se reafirmó hasta el concilio de Constantinopla en 381 después de Cristo, que reafirmó la doctrina de la Trinidad, incluyendo al Espíritu Santo como coeterno con el Padre y el Hijo. En este último concilio ya no nomás era el Dios, el coeterno Hijo, sino que agregan que el Espíritu Santo también ahora es eterno. Y en el concilio de Efesios 431 DC hay otra reunión entre obispos y líderes, teólogos educados para definir cómo se van a referenciar a Dios. Y aquí se resuelve la disputa sobre la naturaleza de Cristo, y afirmó que María podía ser llamada la Madre de Dios. Ahora, amamos a María. ¿Cuántos aman a María? Ella es la que vino a ser el instrumento para que Jesús naciera en este lugar. Pero la Biblia nunca registra que ella es la madre de Dios. Dios ha existido, es eterno de las eternidades. Nadie lo ha creado, ha existido. Respetamos el instrumento que Dios ha hecho, pero no tenemos el título como que ella es la madre de Dios. La amamos, ella vino a esta tierra, fue un gran instrumento. Ella murió, ella fue pecadora, ella pasó por el mismo proceso que usted y yo hemos pasado para el arrepentimiento. El día del Pentecostés, capítulo 2, allí estaba María siendo llena del Espíritu Santo, y obviamente de repente tiene un lugar muy especial la presencia del Señor, pero igualmente fue humana, así como usted y como yo en esta tarde. Pero en este concilio se estableció que se le podía llamar Madre de Dios. El último concilio que nos quiero enseñar es concilio de Calcedonia en 451. Ahí se estableció otra doctrina de las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, como unidades en una sola persona. Ahora, yo no sé de usted en esta tarde, pero si yo voy a seguir algo, si algo quiero que sepa yo en esta tarde, no voy a estar muy interesado en la teología, ni personas, ni hombres, ni lo que me enseñan. Yo respeto el conocimiento, amo el estudio, nos gusta escribir, nos gusta ser parte de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Pero cuando se trata de lo que es la palabra de Dios y quién es Dios, nadie le va a hablar mejor de quién es Dios más que Dios. Dios no necesita intérpretes personales, necesita nadie que le escribamos para que sepan quién es Dios. La misma palabra dice quién es nuestro Dios. San Juan 5:39 dice que escudriñemos las escrituras, porque en ellas hay vida eterna. ¿Qué hay en las escrituras, hermanos? Vida eterna. ¿Cuántos quieren morirse y irse a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lea la Biblia. Dentro de la palabra, Dios le enseña cómo encontrar la salvación de su alma para cuando muera. No se vaya a un lugar de tormento, sino que se vaya a la presencia de Dios, perdonada sus pecados, para entrar al gozo eterno y que no sufra ningún daño sobre su vida. No hay pecado que se haya convertido. No hay pecado que yo haya cometido que Dios no pueda perdonar en esta tarde. Así usted venga más refundido en el pecado que se pueda. La sangre de Cristo tiene poder para lavarlo y limpiarlo en esta tarde, santificarlo y trasladarlo a la luz admirable para que vaya al cielo cuando la presencia de Dios venga. Pero si vamos a hablar de la presencia de Dios, vamos a hablar de quién es Dios. El mejor comunicador de esta tierra es el Señor Jesucristo y la palabra del Señor. Así que en esta tarde estudiaremos la palabra, pero no la palabra en la forma de quién es Dios a través de los concilios, a través de las reformas que han pasado en esta tierra, porque el ser humano se ha unido para decir, bueno, yo creo que Dios, vamos a agregarle una ayuda. Yo creo que Dios estaba limitado, hay que poner al Hijo, hay que poner el Espíritu Santo. Pero yo en esta tarde vengo a predicarle que el Dios que usted sirve es un solo Dios en esta tarde. No necesita ayuda en esta tarde del ser humano. Él sí mismo existe por su esencia personal en sí. Pasa esta era y se divide la segunda etapa, que son los
apologistas cristianos del año 200 a 325, dentro del mismo periodo que estamos hablando de esos concilios que salieron. El periodo de los apologistas, va a mirar el siguiente la segunda página. Déjame lo voy a leer. Dice, es este tiempo. Entre los años 150 a 200 DC, algunos hombres que se habían convertido al cristianismo y que provenían de creencias paganas y de las escuelas filosóficas de la época, comenzaron a interpretar algunos aspectos de la doctrina apostólica de su punto de vista personal. Escucha esa parte. Lo empezaron a interpretar de su punto personal, no bíblicamente. Empezaron a pensar, a decir, yo creo, a mí se me hace. Y dice la historia, influidos por su formación, llegaron a concluir que el Dios del cristianismo tenía rasgos de divisibilidades internas. Y debido a esto, la teología cristiana debió explicarse más clara y convincentemente, comenzando a tomar fuerza la discusión cristológica al interior de la iglesia. El mensaje del evangelio empieza a crecer en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, para el cuarto siglo. Nadie puede parar la palabra de Dios. El evangelio es como un tren que va sin frenos. El pecador que se le ponía enfrente se lo llevaban. El imperio romano mataba a 5 y salían 15 cristianos. Mataba a 15, salían 40 cristianos. Mataba a 40, salían 80. Y la sangre de los cristianos que mataban era como un abono para los demás personajes que crecía y seguía, y nada podía parar la palabra del Señor. Creció, se extendió, la iglesia se empieza a multiplicar y la gente se empieza a añadir, y cuando la gente se empieza a añadir, ahí se levanta un problema, y aquí es donde viene el problema más grande de la unicidad de Dios y la lamentada Trinidad y otras teologías que se han implementado, doctrinas que han querido confundir al ser humano, porque si el diablo no te puede matar con el pecado, el diablo te va a querer confundir. Él quiere distorsionar la palabra, quiere distorsionar la verdad para que no lo entendemos, porque la palabra dice que conociendo la verdad vamos a ser libres. Los periodos de los apologistas vienen. Can you put the next slide for me? Thank you. Oh. Okay, put that one back for me, please. Thank you. Entonces viene el periodo de los apologistas. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Hay una confusión grande entre ellos mismos, porque ellos mismos querían presentar y defender la palabra de Dios, de la unicidad de Dios, pero miren las creencias que estaban pasando dentro de ellos mismos. Los apologistas empiezan a defender la palabra o la presencia de Dios. Viene Jesús, vienen los líderes de los apóstoles, viene la teoría post-apostólica de los discípulos que discipularon, y ahora vienen los apologistas. Ya es la cuarta carta discipulada de los miembros que estaban diciendo la palabra. Los apologistas, ahí viene una grande confusión entre ellos mismos, porque un grupo dice así, mire, un primer grupo creía que Jesús era el único Dios manifestado en carne y lo identificaba con el Padre, la unicidad de Dios. Pero el segundo grupo dice, creían que era meramente un hombre y que no era Dios, mientras que un tercer grupo lo consideraban como un Dios subordinado al Padre eterno. Y el cuarto grupo lo presentaba como un ángel con apariencia humana. Así que en esta situación, hermano, empezó a haber confusión en la deidad de Dios y la unicidad de Dios, de quién en sí era. Mientras que unos aceptaban su condición humana, no reconocían la divina, y otros aceptaban su divinidad, pero desfiguraban su humanidad. Para los cristianos esta discusión, hermano, es un asunto vital, porque es el fundamento de todo lo que queremos en nuestras vidas personales. Y lo que adoramos, a quien servimos, es a un Dios. Yo no sé de usted, pero a mí me encanta adorar al Señor Jesucristo en esta tarde. Alguien que le guste adorar al Señor en esta tarde. Y en este tiempo viene el fragmento, hermano, más grande de la historia de lo que es en la enseñanza teológica. Porque, can you put the slide for me, sister, please? Thank you. Perfecto. Viene lo que le llamaron como el adopcionismo dentro de la cultura y dentro de la iglesia, dentro de los teólogos, dentro de lo que es los apologistas. Y en este momento, hermanos, se expone a definir, ciertas personas exponen su adoptimismo, y estos son los personajes que hicieron este concilio, esta doctrina. Fue definido por Teodoto de Visicano, el cual estuvo en Roma en el año 1990 aproximadamente. Pablo de Samosata, obispo de Antioquía. Los evionotes, secta de tendencias judaizantes. Teodote, el joven, y Artemio, discípulo de Teodoro,
entre otros. Amén. Abajo están las fuentes. Ustedes pueden mirar las fuentes. Esto lo estoy tomando de el diccionario de historia de iglesia de la página 9, editado en 1989. La adopción lee de esta manera. Dice: el adopcionismo declara que Cristo era solo un hombre común, pero de vida intachable, que se hizo hijo adoptivo de Dios en el momento de su bautismo, donde el Espíritu Divino descendió sobre él y que fue deificado luego de su resurrección. Unos consideran que Jesús nació milagrosamente de una virgen, entre tanto que otros creyeron que era hijo de José y María. Total, que para este tiempo hay una confusión grande. Es un Dios, son tres dioses a quien servimos, cada quien está dando sus ideas. Pero déjeme decirle una cosa que la Biblia dice. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:11 que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado en todo. No importa la teología, no importa qué hable, no importa cómo bien explique, a mí enséñeme lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Qué bueno que sepa mucho. Estoy a favor de la educación, estoy a favor de que usted crezca, pero no me interesa saber teología humana o perspectivas humanas. Me interesa saber qué es lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. En este tiempo, hermano, viene la era post-apostólica, que abarca aproximadamente 100 años de cuando mueren los últimos apóstoles, como el apóstol Juan, hasta alrededor del siglo IV. Ya miramos todo lo que está pasando en este tiempo, cuando el cristianismo comienza a convertirse en religión oficial. Y empieza a haber un llamado, ¿verdad? Sale el imperio romano en ese tiempo y saca un edicto llamado el edicto de Milán. Did I put that there, sister? Okay, did it. Hace el edicto de Milán, más conocido en el año 313 DC, bajo el emperador romano que se llama Constantino, que tal vez hayan escuchado mencionar de él. Él dice: ¿saben qué? Tuve una visión. La visión me enseña que a través del cristianismo voy a ganar la batalla. Yo no puedo matarme a los cristianos, los ocupo para hacer frente a otros imperios. Llama a los cristianos de aquel tiempo y saben que miren, aquí vamos a darles un lugar donde después pueden ustedes adorar a Dios, pueden entrar a este lugar, ya no vamos a matarlos. Aquí nosotros adoramos al Dios Horus, al Dios de la muerte, al Dios del sol, pero ustedes pueden adorar también a su Dios en aquella esquina. Y ahí empezó el movimiento llamado como movimiento catolicismo, donde empieza llamado el movimiento universal, ¿verdad? Todos pueden adorar a quien quieran, como usted guste. Y para este tiempo empieza a crecer ya el cristianismo. Ya es una institución legal llamada cristianismo y catolicismo en ese tiempo. Y empieza a haber mucho más confusiones en lo que es Dios. Y de allí vienen los teólogos, vienen las personas apologistas, y empiezan a formar sus ideas de quién es Dios, de qué le falta, quién va a estar agrado con él. Le hacen el Hijo coeterno, hacen el Espíritu Santo coeterno, y empieza a hacer la colonización, concilios, reformas, y pasa mucho tiempo de ello, hermano, en lo que es la confusión de un solo Dios a la Trinidad o a otros dioses en esta tarde. Pero la Biblia no enseña Trinidad. La Biblia no tiene la palabra Trinidad. La Biblia enseña simplemente un solo Dios. Pero Dios también enseña su misión que Él vino a traer en esta tierra. Y quiero darle la misión de Dios en esta tierra. Luego le explico, lo iniciamos con un paréntesis. En Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, dice esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos apertura de cárcel, a consolar todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y en este texto canónico, hermano, histórico, es donde Jesús mismo se levanta en Lucas y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él es el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. Dios tenía que tomar un cuerpo físico para venir y morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice que San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Cuántos creen que aquí está Dios? Dígame exactamente dónde está Dios ahorita. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. Jesús dijo: un espíritu no tiene cuerpos, no tiene manos, no tiene pies.
No lo puede mirar. Donde están 2 o 3, ahí está la presencia de Dios. Yo creo que aquí está Dios, en su corazón, en su vida, abrazándolo. Vino cargado, vino con problemas. Dios dice: no te preocupes, yo te amo, yo estoy aquí para ayudarte. Vienes cansado, te puedo cargar. Vienes quebrado, te puedo vendar. Vienes adolorido, te puedo sanar, porque Él es tu sanador. Él es en esta tarde. Todo lo que tú puedas ocupar en ti, Dios puede hacerlo sobre ti. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios tuvo que tomar un cuerpo físico para ir a la cruz del Calvario y pagar por todos nuestros pecados. Te voy a explicar por qué. Y en este texto está diciendo que el Espíritu del Señor estaba dentro de él. Y ese velo de carne que Dios tomó en esta tierra tenía una misión en esta tierra. Era el darle libertad a los cautivos. Levanten, hermanos, que eran presos del alcohol anteriormente. Levanten, hermanos, que eran presos de las drogas anteriormente. ¿Cuántos se levantaba con la boca amarga porque vivía de amargura en amargura? Estamos abatidos anteriormente. Levanten la mano las hermanas que su esposo les pegaban antes. Es real, es real. Dios vino a sanar hogares. Dios vino a sanar matrimonios. Dios vino a bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos ahora viven más alegres que antes? Un día domingo ya no tiene problemas como tiene anteriormente. Viene a la casa del Señor, se mira bien vestido, ya hasta trae perfume, trae diferentes tipos de lociones para que huela bonito. Nos compramos corbatas. Yo ni sabía cómo amarrarme una corbata anteriormente, pero bendito es el nombre del Señor Jesús, que nos hizo libre, nos sacó de una vida miserable, nos trasladó a su luz admirable. Y ahora estamos aquí en la casa del Señor para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese espíritu estaba dentro del Señor. En este tiempo, hermanos, vamos a mirar que la evidencia del Mesías, la evidencia del Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que es el Mesías que se encuentra como Redentor, es la identidad de Dios. Va a mirarlo usted en toda la palabra. Vamos a empezar con Isaías 7:14. Perfecto. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Mucha gente en este texto equivocadamente dice que el Señor mismo va a mandar la señal, pero no dice ese texto eso. Ese texto dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Está diciendo que Él va a dar una señal directamente. Y luego no termina. Luego le ponen los puntitos ahí de exclamación. Dicen: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos los que estamos aquí, que ya tienen tiempo caminando con Dios, sabemos que Isaías era un profeta mayor. Él estaba profetizando sobre la venida del Mesías, el cual estaba diciendo que el Señor mismo iba a dar una señal. Y la señal que vamos a mirar es que iban a hacer a través de una virgen milagrosamente, y que iban a llamar su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Digan más fuerte, ¿quiere decir Emmanuel? No está diciendo que ese niño iba a ser Emmanuel. Estaba profetizando que Dios iba a ser Dios con nosotros, que iba a estar en esta tierra. Pero si en caso no estuviera más claro, vamos a Isaías 52:6. No necesitamos teología para interpretar quién es Dios. La palabra misma contesta todas sus preguntas sobre Dios. Porque Isaías 52:6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, ¿qué dice? Dígalo más fuerte. Porque yo mismo que hablo, ¿qué? La Biblia no dice que va a tener sustituto o va a enviar a alguien más para representarlo. Ese texto dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ahora voy a entrar al nombre para febrero, pero ahorita ya no tengo tiempo para tocar ese punto. Pero está diciendo es que Él mismo va a estar presente. Ese texto está directo, que Él mismo va a venir a este lugar, no va a tener ayuda de nadie. Esto mismo fue respaldado en San Juan, capítulo 1, versículo 41 al 42, por los apóstoles en aquel tiempo de su llamado. Ese texto dice así: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es al Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en esta tarde. Hablaban del Mesías que estaban esperando. Ellos mismos dicen: ¿sabes qué? Lo identificamos. Este es el Mesías que
que está con nosotros. Y en el tiempo que estamos viviendo ahorita, la gente trata de meter todo tipo de diferentes teologías, interpretación de los textos. Y entre los textos hay textos que les ponen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, meten deidades, pero la Biblia nunca enseña eso. Uno de esos textos es cuando Juan el Bautista está bautizando en el río y viene Jesús con él y ahí dicen, mira, la paloma es el Espíritu Santo, el Padre está hablando y el Hijo está siendo bautizado, son tres en un solo Dios. Y ellos mismos dicen, no entendemos cómo se explica esto, pero ahí están los tres. Pero quiero explicar este texto y corregir esta falsa información. Can you put for me the next text? Thank you. Aquí miramos San Juan 1:29, muy comúnmente teológicamente malinterpretado, pero queremos escuchar lo que dice el texto. El texto dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan identifica a Jesús. ¿Quién es Jesús? El que estaba en Isaías 7:14, que dijo, por tanto dice el Señor mismo dará señal. ¿Qué era la señal? Que una virgen iba a concebir y que iba a dar a luz a un hijo. Ya se va cumplido en Mateo 1:21, cuando el ángel viene y dice a José, José, no abandones a tu esposa, salió embarazada, pero lo que está dentro de ella es de Dios. Tómala como mujer y le llamarás a ese niño, ¿cómo lo vas a llamar? Jesús, dice. Ese le vas a poner por nombre. Ese va a ser su nombre. Isaías profetizó que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 52:6 dice que mismo Dios iba a estar presente. Ahora aquí está este cumplimiento de la profecía. En Jesús se cumple. Viene a Juan el Bautista y Juan lo identifica como el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. ¿Qué era el Cordero? Para que no está familiarizado con este término, el Antiguo Testamento tenía un sacrificio donde agarraban un animal inocente que era perfecto, lo ponían en el altar y lo mataban. Este era un sustituto para la persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Lo que simbolizaba es que la persona que ofrecía el sacrificio debería morir por sus pecados, debería morir por sus faltas, pero representaba ese Cordero para tomar sus pecados. Este era el Cordero, era Jesús que venía a tomar el lugar tuyo y mío en la cruz del Calvario. Merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, pero la Biblia dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Alguien que se ponga contento por eso en esta tarde. O sea que no te viene a reflejar los pecados, no te viene a culpar. Dios te ofrece un camino a la salvación en esta tarde, sin importar en qué condiciones venga esta tarde. El Cordero que vino a la cruz del Calvario, su sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado en esta tarde. Ahora, en San Juan 1:36 empiezan los teólogos por fuera y empiezan a decir todo tipo de teología, pero yo quiero saber lo que dice la Biblia. La Biblia dice, maldito es el hombre que confía en ¿quién? Yo no puedo seguir doctrinas humanas. Yo no puedo seguir enseñanzas teológicas, por muy bonitas que sean. Yo quiero seguir lo que la palabra dice. Pero cuando llegué con Jesús, Jesús no me va a preguntarme qué dijo YouTube. Jesús no va a preguntarme lo que escribió Mengano o Sutano. ¿Sabe lo que Jesús va a decirle? ¿Qué te dejé yo en la palabra escrita? Porque yo te dije que si siguieras las escrituras, por muy torpe que fueras, no te perderías, sino que encontrarías la salvación. Y en ellas puse toda la verdad. San Juan 1:30 dice lo siguiente: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Oiga, hermana Marlene, ¿cómo es eso? Vamos a explicar esto, porque si usted sabe la historia, Jesús nace después de Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos meses? 6. Esto lo confirma Lucas 1:36-37. Un poquito tapado, pero dice así: he aquí tu pariente Elizabeth, la hermana de la prima hermana de María. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Alguien que un aplauso a Dios por esa parte, amén. No hay nada imposible para Dios. Alabado sea el nombre. Dígale a su vecino, no hay nada imposible para tu Dios. Me encanta ese versículo. Pero vamos para atrás a aplicar el concepto de la unicidad de Dios a los textos y a mirar la palabra conforme el Deuteronomio 6:4 lo establece. Porque aquí Juan pone el significado de Cristo
lo pone como Dios, no lo pone como humano. Porque el texto dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es ¿qué? Humanamente eso es imposible. ¿Por qué? Porque ya estaba Juan el Bautista. Si pone a Jesús como hijo, físicamente hablando, tuve que decir, viene después de mí. Pero dice, viene antes de mí. El cual está diciendo, este es Dios. Él es el primero, el que estaba, el antes de mí. Antes que yo naciera, Él ya estaba. Entonces aquí Juan el Bautista pone a Jesús, lo pone como Dios, dice, el cual es antes de mí. ¿Por qué era qué? Humanamente hablando, es imposible que eso pase. ¿Por qué es imposible? Porque Juan el Bautista nació primero que Jesús. Pero en la deidad de Dios, en la esencia de Dios, esto tiene mucha información correcta. Porque Dios es espíritu. Él no está limitado. Alguien dice, bueno, cuando estaba aquí en la tierra, ¿quién gobernaba en el cielo? Y cuando estaba aquí en la tierra, ¿quién dirigía el cielo? Dios vino a manifestarse por misericordia y por amor y para salvarnos, pero sigue siendo Dios. Todopoderoso, todo soberano y todo en soberanía. Nunca dejó nada de gobernar. Él está aquí, está en Guatemala, está en el cielo, porque Él sigue siendo todopoderoso en esta tarde. Entonces Juan lo pone a Dios en este momento como Dios. Él entendió exactamente de dónde recibió el ministerio. Si usted se acuerda en esta tarde cuando viene María a la casa de Elizabeth y la abraza, ¿qué pasa? Brinca el niño. Dice la Biblia que la abrazó a Elizabeth. ¿Y qué dijo Elizabeth? Bienaventurada María. ¿Y bendito es el vientre de qué? Ajá. Y de ahí salen todo tipo de rezos, todo tipo de repeticiones vanas que la Biblia no manda. Pero bueno, es otro punto aparte, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista recibe el mensaje. ¿Dónde? En el vientre de su madre. ¿Quién le da el mensaje? Dios le da el mensaje. Oiga, ¿usted puede imaginar a Juan el Bautista caminando un día? Se me prendió el foco a bautizar, hermana Valencia. No, nadie me ha bautizado todavía. ¿Dónde recibió el ministerio? Dios le dio el ministerio. ¿Dónde? En el vientre de su madre. Juan el Bautista viene y no tiene confusión en edades, no tiene confusión en prioridades. Él sabe identificar exactamente quién le dio el mensaje, porque en San Juan 1:31 lo clarifica. Dice Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por este vino yo bautizando con agua. Claro que no lo conocía, recibió el mensaje, fue lleno del Espíritu Santo, recibió la misión. Y cuando comienza la misión, en San Juan 1:32 va a explicar Juan el Bautista su testimonio. Dice 1:32, dice lo siguiente. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué es lo que vio Juan? Ahora hay gente que dice, pone una palomita y luego dice, es el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Pero ese texto no dice eso, hermanos. Ese texto está diciendo que había una señal y Juan está dando testimonio de lo que iba a pasar. Juan está revelando lo que se le dijo. Es como yo y el hermano Antonio dimos testimonio. Está explicando un área que se le había dado a él. Para él era la señal. Para él se le había hablado. Para que viniera a bautizar y para que viniera a cumplir el llamado de Dios. Y él mismo dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No era paloma, era una comparación como paloma. Y permaneció sobre él. Y el versículo que sigue, 33, se clarifica más. Una vez más Juan diciendo, cuando en el vientre me recibí el llamado, yo no lo conocía, dice. Pero el que me envió, ¿quién lo envió? Dios lo envió a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Le hago la pregunta, ¿para quién era la señal de este texto? ¿Para nosotros o para Juan? Para Juan. ¿Quién recibió el llamado? Juan. Entonces yo no puedo hacer Trinidad de lo que el texto no dice. La gente saca Trinidad de todo tipo de texto, saca pluralidad de Dios, pero este texto, lejos de afirmar pluralidades o divinidades extrañas, afirma que solamente había un Dios que llamó a Juan, porque él mismo fue el que dijo, este es el que es antes que yo. Alguien que dé un aplauso al Señor en esta tarde.
Era imposible que Juan conociera a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nació después de Juan y eran pequeños. Entonces a Juan se le dio un mensaje con una señal, y la señal fue esta: yo como Dios te voy a dar una señal. Cuando mires que el espíritu que permanece sobre esta persona que tengo señalada, este es mi velo de carne, esta es mi imagen que tengo preparada, va a permanecer esta señal. A este vas a bautizar, porque es el Cordero que salvará al mundo de todos sus pecados. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre en esta tarde. Qué bueno es Dios en su plan de salvación. Dios tomó un velo de carne, y ese velo de carne se manifestó ¿en quién? En Jesús. Juan lo identifica como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando el Espíritu Santo toma este cuerpo dentro de Jesús, es un cuerpo. El ministerio, dijo, no es eterno. El ministerio, dijo, nace en Belén y termina en la cruz del Calvario. Lo que es eterno es lo que dice San Juan 4:24. El Espíritu Santo es Dios. Es siempre sido Espíritu Santo. No necesita otro espíritu con él, y no necesita personajes que le ayudan. Él mismo se puede valer por sí mismo. Él ha diseñado todas las cosas, y la palabra me enseña a mí que el Dios que planificó todas estas áreas dejó ya todo bien preparado para no tener ninguna confusión, ni que usted ni yo nos vayamos a desviar en ninguna manera en esta tarde. Este texto no enseña Trinidad, no enseña otras deidades, enseña simplemente la enseñanza de un solo Dios que se manifestó para venir a salvarnos por amor en esta tarde. Voy terminando por el tiempo. Hay gente que presenta una foto bonita. Voy a terminar San Juan 1:34, por favor, hija. Thank you. Aquí Juan termina su testimonio. Dice: y yo le vi, dice, y he dado ¿qué? De que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Juan dice: es Dios que me mandó. No hay dos, no hay tres, hay un solo Dios. Y la gente quiere pintar todo tipo de deidades. Hay un tipo de enseñanza que enseña a la gente. Dice lo siguiente: dice, Dios el Padre estaba arriba en el cielo, y mandó a Dios al Hijo que estaba con él eternamente. Y luego cuando viene a la tierra, dice, y allá estaba Dios en el cielo, triste, hermana Antonia, porque aquí abajo estaban golpeando a su Hijo, lo estaban atillando. Y mira de qué manera el Padre nos ama, porque en el cielo estaba el Padre llorando y triste, pero nos amó de una manera que dio a su Hijo, y miró a su Hijo golpeado, y lo encontró latillado y lo mandó a la cruz del Calvario. Y luego el Hijo se muere y va a la tumba, y luego el Espíritu de Dios lo levanta del cielo. Oiga, yo le digo una pregunta: si es Dios, ¿necesita ayuda de otro Dios? Si es Dios, es Dios. Y si necesita ayuda de otro Dios, no es un Dios en esta tarde. Y si es subordinante a otro Dios, tampoco es Dios. Entonces la gente presenta este cuadro, pero déjeme le presento el cuadro que la Biblia presenta correctamente. Dice la Biblia que hay un Dios soberano y todopoderoso, que siendo rico se hizo pobre. ¿Sabe por qué se hizo pobre? Porque Dios miró la escena que estaba aquí en la tierra, y miró que el ser humano se había perdido. Miró que tú y yo íbamos derechito al infierno sin tocar aro, que éramos pecadores, que éramos mentirosos, que estábamos llenos de todo tipo de maldad, que nos estábamos haciendo más peor cada día. Porque la Biblia dice en Eclesiastes 7:29 que Dios hizo al hombre recto y perfecto, pero ellos mismos escogieron sus propias perversidades. Y miró que el hombre se estuvo corrompiendo, se estuvo echando a perder, y dijo: wow, los amo, los quiero. ¿Sabes qué hace un padre cuando ama a un hijo? Aparte de eso, si tú tienes, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanta su mano. Ok. Tenga dos personas que aman a sus hijos. Nomás dos, más quiero dos. Hijo, los demás no aman a sus hijos. Ay, gracias, Padre. Las madres no amaron a sus hijos. Híjole, qué mamás no aman a sus hijos. Si alguien les ofreciera, es una ilustración, amén. ¿Quién se va? Vamos a mocharle la mano a uno de sus hijos, a ustedes. ¿A usted, a su hijo? Yo. ¿A usted, a su hijo? Vamos a ejecutar uno de tus hijos. ¿Te mueres tú o mata a tu hijo o a tu hija? A mí. Ninguno. Perdónalo, Padre.
dice lo siguiente: a mi hijo no, a mí, aunque me duela, aunque sufra, aunque no quiera, aunque no me guste el proceso, pero que le hagan a mi hijo o que me lo hagan a mí, me aviento yo por mi hijo. El fuego, lo que pasa, lo que suceda, este instinto está entre los animales también. Hay una foto que se hizo viral, hermana Liz, de un venado, que su mamá venía y venían 2 leones, 2 leopardos a atrapar a su niño, hermana Flora, un venadito chiquito. Y la gacela, mirando que los leopardos venían, ella se había escapado, ya se había podido irse rápida con su velocidad. Sus hijos chiquitos se hubieran comido el leopardo que estaba ahí. Pero ¿sabe lo que hizo la mamá leoparda? Vino para atrás, se paró enfrente de los leopardos, y los leopardos comieron a la muchacha, al venada, para que su corderita se escapara. El instinto de padre está entre los animales, pero más en nosotros. Y el instinto de padre de Dios dijo: ¿sabes qué? Los amo. ¿Qué hago yo aquí en el cielo con tantas riquezas, con los ángeles, arcángeles, serafines alabándome, y mi creación se echando a perder en esta tarde? ¿Y sabe qué hizo ese Dios de amor? Dice el que bajó del cielo, se hizo carne, se humanó porque te amó en esta tarde. ¿Y sabes qué hizo? Nos puso el ejemplo de cómo vivir la palabra de Dios. Yo siempre decía lo siguiente: cuando muera y vaya al cielo, le voy a decir al Señor si me quiere juzgar, que es injusto. Antes de que fuera cristiano, obviamente. Y le voy a decir: porque tú no sabes lo que yo viví. Tú no pasaste las tentaciones que yo pasé. Tú no pasaste los problemas que yo pasé. Pero cuando me encontré con el Dios de la Biblia, me encontré con esta verdad, que ese Dios vino y se manifestó y se hizo carne por amor a mí. Y hizo otra cosa: me puso el ejemplo cómo vivir la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Es que no puedo amarlos porque me caen mal, Señor. ¿Y sabes qué va a decir tu Padre Celestial? Te puse el ejemplo, hijo. Me golpearon, me escupieron, me bofetearon, me clavaron las espinas. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, aún imploré por ellos, diciéndoles: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te enseñé cómo pelear contra las tentaciones. Te enseñé cómo lidiar contra la vida sexual, porque Jesús vino a esta tierra, caminó a esta tierra como Dios, pero sintió 100% las tentaciones, los golpes que pudo haber pasado. Pero la grandeza de Dios es que de una forma que nos amó, que no le importó que lo golpearan, no le importó que lo esculpieran, sino que vino a la cruz del Calvario, murió en la cruz del Calvario. Pero déjame decirles la buena noticia: que el Dios que sirves no se quedó en la muerte. El Dios que sirves no lo detuvo el pecado. El Dios que sirves en esta tarde vino, bajó, murió, pero luego él mismo fue el que dijo: nadie me quita la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo la pongo y yo la quito. ¿Por qué la hiciste? Porque los amo. Hoy es Dios, pero son pecadores, no te aman, te van a traicionar. Y ¿sabes qué dijo el fiel Dios Todopoderoso? No me importa, entonces modos los amo así como están. Y ese Dios perfecto que un día creó el mundo, que no tiene necesidad de venir a esta tierra, dice la Biblia que dejó su trono y se manifestó. Y dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo entero, no contándole sus pecados, sino que lo hizo porque te ama en esta tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien que se ponga contento de tener un Dios de amor en esta casa. Yeah, aleluya. No eran 3, no son 2, es uno el que te ama en esta tarde. Mi Biblia dice que Dios, hermano, vino y se manifestó de una sola esencia. Él ya es Espíritu en esta tarde. Él es el Espíritu Santo en esta tarde. Tomó manifestaciones, tomó velos de carne y logró su propósito por amor a ti nomás en esta tarde. Y cuando yo miro eso, miro la Biblia que dice que lo escupieron a ese Dios perfecto, ese Dios de amor. No tenía que hacerlo, hermana Valencia. ¿Sabes qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, quítate de esta generación perversa y rebelde, dice. Muévete, te los voy a matar a todos. Alguien diga gloria a Dios. Muévete, te los voy a matar a todos por rebeldes. Levanta la mano el que es rebelde aquí en esta casa. No vinieron, no, porque son rebeldes. No se crean. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Moisés y Dios
llevaban una relación muy íntima. No los mates. Dios, ¿qué va a decir la gente? Que los sacaste allá de Egipto para matarlos aquí en el desierto. Sálvalos por la grandeza de tu mano. Ah, está bien, Moisés, porque tú oraste por esto, lo voy a salvar a todos. Pero Dios no nos necesita a nosotros. Él mismo fue que dijo, si estos no me adoran, ¿quién va a adorar? Las piedras. ¿Alguien que venga a adorar a Dios en la casa del Señor? Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor, hermano? Que Él vino y se hizo hombre, se hizo humano por usted en esta tarde. No mandó otra segunda persona. Él mismo vino a esta tierra y pagó el precio de pecado por nosotros. Lo llevó en su cuerpo, lo latigaron, lo clavaron en la cruz del Calvario. A ese Dios perfecto, la esencia. ¿Sabe usted que un solo ángel en el Antiguo Testamento, hermana Jackie, mató a 120,000 hombres? Un solo ángel. Un solo ángel. Y cuando vinieron a atrapar a Jesús, que Pedro saca la tremenda espada y corta la oreja de uno de los soldados, le dice Jesús, tranquilo Pedro, que no crees que tengo millares de ángeles que puedo llamar en este instante para acabar con toda esta sociedad, pero es necesario que conteste lo que tiene que contestar para perdonar los pecados de todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Sin necesidad, pero ese Dios de amor que tienes, alabado sea el nombre del Señor. Aunque tu mamá no te quiera, aunque tu papá no te quiera, aunque todos se olviden de ti, ¿sabes que no se ha olvidado de ti? Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios siempre ha pensado en ti. Hay un propósito para tu vida. Dios te ama en esta tarde. Dios quiere usarte. Dios quiere levantarte. Dios tiene un plan para tu casa. Dios tiene un plan para tu familia. Desde antes que nacieras en esta tierra, Dios deseaba que estuvieras en este lugar. Todas tus cosas están escritas en el libro santo de Dios en esta tarde. La pregunta es, ¿amas a Dios en esta tarde? ¿Conoces a Dios en esta tarde? ¿O te dejarás engañar por filosofías huecas, teologías humanísticas? Pero hermano, hermana, en esta tarde yo quiero motivar a la iglesia Fuego Pentecostés. Nunca ponga su mirada en el hombre. Nunca ponga su mirada en la literatura. Estúdiela, mírela, escudriñela. Pero si va a poner su mirada en alguien, póngale la palabra del Señor en esta tarde. Póngale el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que por muy torpe que fuéramos, nadie nos puede engañar si estamos en la palabra del Señor. Nuestro hermano Ignacio no sabía leer cuando empezó el camino del Señor, ¿verdad, hermano Ignacio? Nada sabía leer. Pero ¿sabe dónde aprendió a leer, hermano Ignacio? En la palabra del Señor. Porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Esta palabra penetra tu corazón, esta palabra penetra tu vida, esta palabra te cambia, esta palabra tiene poder, esta palabra después de 2000 años todavía tiene poder para transformar, porque el evangelio es poder de Dios en esta mañana. No ha pasado de moda, ha renovado su verdad, ha renovado la palabra. La han querido matar, pero nadie puede destruir la palabra de mi Dios en esta tarde. Y tengo mucho que decir en esta tarde, pero por el tiempo hay que vamos a terminar aquí. ¿Por qué se pone de pie en esta tarde?